Andrés Felipe Gordillo es invidente. Lo primero que yo quiero preguntarle, sobre todo para que haya información y conocimiento, porque en esta situación hablamos mucho de discapacidad y hablamos mucho de personas incapacitadas. ¿Cuál es la diferencia? Hola, bienvenido. Okay, ¿Cómo te hola, va? Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muy hombre? bien. ¿Qué bueno? Bien, ¿Todo bien? Sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los audioscuchas y los televidentes, Sí. o digamos, los redvidentes, como se podría decirse actualmente. Bueno, es importante el tema que anotas porque digamos que esa diferencia conceptual, que es una diferencia conceptual importante en términos teóricos, es digamos, una lucha de la población con discapacidad a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la diferencia está entre dos conceptos concretos. El primer concepto es el concepto de discapacitado y el concepto de persona con discapacidad. Allí hay digamos, una diferencia muy profunda y consiste en lo siguiente. Voy a hacer un recorrido muy concretico de esto. Digamos, han habido tres enfoques, ¿sí? Permanentes, y el primero, que digamos, el más antiguo, es el modelo de prescindencia de la población. O sea, ¿qué es lo que plantea este modelo? Lo que plantea es que hay una población excedente, la cual no aporta ningún beneficio a la sociedad y por tanto se puede prescindir de estas personas. Dentro de este grupo cae la población con discapacidad. Este es, digamos, el tratamiento que le daba la antigüedad occidental y, digamos, la baja edad media a la población con discapacidad. Habían varios métodos. Uno, digamos, en la antigua Grecia, los tiraba a los bebés con discapacidad, los tiraba de un pico para que se murieran. Qué barbaridad. Sí, eso uno lo puede ver varias veces en películas, ¿no? Bueno, así era la práctica en ese tiempo. La Edad Media, digamos que cuando surge el cristianismo, como que se da una especie de sensibilización, pero no obstante sigue habiendo una exclusión, y es que existía algo que se llamaba la Stultifera Navis. La Stultifera Navis era una nave, era un barco en el cual se incluía a los locos, ¿sí? A los extraños, la gente con defectos físicos, se los metía en ese barco y se los echaba al alta mar, a la suerte del divino. Barbaridad. Sí, luego eso cambió un poco y lo que se hace es que a la población con malformaciones, diferencias corporales, porque también la discusión es una cuestión de cuerpo, se los enclaustra en sitios, se le lea un documento donde se le declara la muerte social y quedan ahí guardados, pero curiosamente los fines de semana se sacaban a exhibirlos como gente extraña, como bajo la figura del monstruo, ¿sí? Para que las personas, digamos, los cristianos, los creyentes, expiaran sus pecados a través de una donación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, son a través de unas luchas, específicamente, digamos, a mediados del siglo XX, ¿sí? Y los años 60, 70, surge un movimiento que se llama Vida Independiente en Estados Unidos y en Inglaterra. Este movimiento plantea que la población con discapacidad es una población de derechos y puede ser un sujeto político, ¿sí? Y tenemos derecho a decidir por nuestra vida, ¿sí? Bueno, apuntar lo siguiente, después de la Segunda Guerra Mundial, que es importante ese punto, es que Occidente empieza a tener un tratamiento, digamos, estatal, científico, social de la población, porque por obvias condiciones, por la guerra, la cantidad de personas con discapacidad era muy amplia, ¿sí? Entonces ahí surge el concepto de discapacitado, es decir, ¿qué es el discapacitado? El discapacitado es aquel que no está capacitado para laborar, para incluirse dentro del sistema capitalista, ¿sí? Entonces, ese chicharrón, por decirlo de una manera, se le entrega a la ciencia, y específicamente a la ciencia del cuerpo, que es la medicina, ¿sí? Allí, ¿el enfoque cuál es? El problema está en el individuo, que tiene su problema en el cuerpo, ¿sí? Y no había ningún tratamiento, digamos, humano, no se interesaba por la población, por el que siente, cuál es su vida en el cotidiano, sino que simplemente se trata del cuerpo para normalizarlo y tratar de incluirlo dentro del sistema. Después, digamos, con el movimiento de vida independiente y muchos avances teóricos, gracias, digamos, a las teorías estructuralistas, simbólicas, hay un salto inmenso. Y es el siguiente: la discapacidad ya no está en el cuerpo como tal,
la discapacidad está afuera, en la sociedad, ¿sí? En las barreras. Es decir, la discapacidad se convierte en un fenómeno, ¿sí? Y se diferencia entre déficit, que digamos ya sería como la parte física, que no funciona bien, sensorial o motriz o cognitiva, ¿sí? De la condición. Es decir, una persona entra en discapacidad o entra en una condición de discapacidad cuando su entorno comunicativo, físico, digamos, cultural, no lo incluye, no está preparado para aceptarlo, ¿sí? Allí se configura una situación de discapacidad. Concreto, por ejemplo, una persona en silla de ruedas quiere ir al baño, va a un centro comercial y el baño no está adecuado para él. Allí se genera una condición de discapacidad. Pero si el baño estuviese adecuado con rampas amplios, pues prácticamente la persona puede acceder a su baño sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Eso es, digamos, como la diferencia entre los dos enfoques, entre persona con discapacidad y discapacitado. Bueno. Excúsame, Andrés Felipe, primero que todo, hombre, qué contexto histórico. Sí, un contexto histórico extraordinario, de mayor conocimiento para nuestra comunidad y para todos nosotros. Qué interesante lo que has expresado. Sí. Andrés Felipe Gordillo, nuestro invitado, invidente, y contextualizó muy bien. Nosotros tenemos unos temas precisamente para tocar con nuestro invitado a la Sala de Jairo muy especiales. Estamos en todas las redes sociales. Comparta, like y notificación, hashtag La Sala de Jairo. Ya regresamos. Hola Andrés Felipe, ¿qué profesión tienes? Bueno, yo soy de base, soy filósofo de la Universidad del Valle y también soy músico del Instituto Popular de Cultura. Opa, qué Sí. bien, hombre. Sí. Ajá. Ese es ¿Podemos mi- filosofar o qué? Claro, con mucho gusto. ¿Verdad? Esa es mi tarea. ¿Cuál en es este tu mundo. filósofo de cabecera? Mi filósofo de cabecera, digamos que sería Nietzsche y Foucault. Ajá. Son Federico como Nietzsche. mis puntos de Ajá. referencia. Y yo te voy a citar uno, yo no soy filósofo, los he tocado, sí algunas tendencias de algunos filósofos. Me llama la atención pues que precisamente sean tan antagónicas, ¿no? Pero, por ejemplo, Immanuel Kant, Immanuel Kant, sí, claro. ¿qué opinas de él? Immanuel Kant es, o cuando uno está en la academia, se dice que quien no lee Immanuel Kant no estudió filosofía. Ah, caramba, Sí, entonces ¿por qué no lo citaste ahora? Yo no lo cité porque, digamos, tú me preguntaste por mis referentes personales. Ah, sí, sí. ¿Y Sí. cuál es la diferencia ahí para que Bueno, te fueras por esa línea? Ok. La línea filosófica de los tuyos, ¿cuál es? la línea filosófica de lo mío es una línea de creación constante, ¿sí? Ajá. Y digamos, se le llama filósofos de la sospecha. Son aquellos filósofos que están todo el tiempo poniendo el ojo, el pensamiento en comportamientos de la sociedad y están diciendo, oiga, mire, esto tiene este trasfondo y eso lleva a tales inconvenientes o tales situaciones. ¿Sí? Está todo el tiempo, digamos, como haciendo como un ejercicio de policivo de los fenómenos sociales. Aportan, Ujú. aportan. Exacto, la visión crítica, más que todo. La opción crítica. Eso es importantísima. Claro. Eso es importantísima. ¿Cómo es la crítica? ¿Por qué uno se enerva con la crítica? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que la razón es porque se ha tergiversado el término de crítica. Ajá, Sí, porque, digamos, la crítica en su acepción más pura sí. viene, digamos, precisamente del filósofo Immanuel Kant. ¿Sí? Cuando él saca un texto que se llama La crítica a la razón pura. La crítica a la razón pura, básicamente, en su época fue un estudio, un tratado, que lo que hace es poner los límites y las fronteras del conocimiento actual de su época.
Ajá. ¿sí? Esa es básicamente la crítica, es unas fronteras. Sí. Esa es la crítica, ¿sí? Pero luego se entendió la crítica como algo negativo y despectivo, ¿sí? Porque, digamos, la crítica, cuando uno establece fronteras, uno pone límites entre lo que es y lo que no es, o lo que puede ser y lo que no puede ser, ¿sí? Entonces, pues se tomó esa acepción y a mi modo de ver ese es como el problema de que se entiende la crítica como algo negativo, ¿sí? Y ahora utilizamos términos como crítica constructiva, ¿sí? Pero vemos la crítica... ¿Y la crítica es una sola o hay crítica constructiva y destructiva? Bueno, yo creo que ahí converge otro punto, ¿sí? Y es, digamos, la intencionalidad del ser humano, ¿sí? Porque hasta ese momento, cuando se crea el concepto de crítica o se trae a colación el concepto de crítica con Immanuel Kant, pues, digamos, el conocimiento sobre las emociones, las aristas personales, era muy entregado, era muy, digamos, griego, ¿sí? Hasta ahí, pasiones, diferente a la razón y punto. Es decir, hay que controlar las pasiones hasta... ¿Por qué marcas que era muy griego? Porque uno, pues, griego dice Aristóteles, Platón. Sí, claro, los griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, sí. Sí. Porque en ese punto de vista, digamos, se separaba entre la pasión y la razón, ¿sí? Y la razón era la que debe determinar, dirigir al cuerpo y al hombre. Las pasiones se deben ocultar, suprimir, no reconocerse, ¿sí? Ese era el tratamiento de la emoción hasta Immanuel Kant, ¿sí? Para tomar con el tema de la crítica, de porque crítica constructiva y crítica destructiva y constructiva. Y es que en la crítica destructiva está, digamos, la intencionalidad emocional de dañar al otro, ¿sí? Entonces, a diferencia de la crítica constructiva, que es cuando uno hace por una postura, da una observación con la intencionalidad de hacer crecer al otro o crecer en mutua relación. ¿Sí? Entonces, ese es... Muchas gracias. Andrés Felipe Gordillo, filósofo de la del Valle, además músico del Instituto Popular de Cultura. Qué interesante. No sé si estamos filosofando mucho, que bueno, quisiéramos que estos temas fueran siempre de interés para la comunidad. Claro. Entonces estar, digamos, teniendo un descanso es una cosa como espiritual, ¿sí? Hablar de otros temas, eso es lo que queremos hacer aquí en la Sala de Jairo. Bueno, que haya la oportunidad de prepararnos más y más cada momento, porque son tantos los temas de la humanidad que se pueden tocar y que nos pueden servir de referencia. Totalmente. Numeral, la Sala de Jairo. Estamos aquí para que ustedes den el hashtag, numeral la Sala de Jairo, para que den like, para que compartan y para que notificaciones también. Para que opinen también. También, claro, porque opinen. Gracias. Claro. Así es. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Andrés Felipe Gordillo, hombre, Andrés, una pregunta, con todo respeto y perdona. Tranquilo. Cuando estudiaste en la del Valle, ¿ya eras invidente? Sí. Ya eras invidente. Sí, ya. O sea que, pues, ahí hay un asunto incluyente, importante, Sí, que totalmente. pudiste estudiar teniendo, ayúdame, porque yo te digo digamos, esa teniendo limitación. una condición diferente. Una Sí, condición o una diferente. Una condición, No, digamos. no es malo decir una situación de limitación, no. No, No. es tan malo, pero digamos que ya está como dejando de perder. No. O sea, está Mejor perdiendo no, ya mejor significado. no. Entonces Sí. debemos decir De tener tu condición de discapacidad, ¿sí? O tu situación. o en condición de discapacidad. Exacto. Ajá. Una condición de discapacidad, que no es una limitante general. No, es algo muy interesante porque, bueno, aclarar, digamos, alguna población con discapacidad visual, Sí. baja visión o ciegos, tienen algunas objeciones al término invidente. Sí, porque algunos dicen, no, ¿cómo así? Es que ni que fuéramos brujos, porque se tiende el vidente con el tema del brujo. ¿Sí? Entonces, se usa, no, persona ciega. Sí. Sí, y Es mejor decir ciego que invidente. Exacto, es que algo para los que nos están viendo es que no tengan miedo de usar términos como ciego. ¿Sí? Que no tengan- Yo me siento totalmente cómodo con que me digan ciego. Ahora, lo que sí es incómodo es que te digan cieguito. ¿Sí?
A mí cuando me dicen cieguito, yo Perdona digo, que no, motico, yo mido me unos dé esa- 75. Sí, sí. Sí. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Cuando me dicen a mí cieguito, yo digo, perdón, yo mido unos 75. Ya, claro, claro. El diminutivo. Sí, ese diminutivo sí está... Es harta. Es harto, sí. Ajá. Sí. Por lo espontáneo tuyo, pues me causa risa, pero con todo respeto, es decir... Sí, no, está sí, bien. no, La idea es reírnos, hay que disfrutarlo y aprender. Eso sí, es, claro, sí. qué bien, hombre, qué Esa es la interesante. perspectiva que el movimiento proyecta, vamos, quiere proyectar al mundo, Colombia. Es que la discapacidad es una condición de la cual se puede reír. Ajá. Sí. ¿Eso sirve como una catarsis o qué? Totalmente, totalmente. Ajá. Sí. Y precisamente ahí, digamos, reside el poder de Mossovic como movimiento. Y es que la discapacidad es una posibilidad de crecimiento y de aprender sobre la vida, sobre la existencia, sobre el ser. ¿Cómo es, Sí. cómo es el movimiento? Decime qué quiere decir. Bueno, Mossovic significa Movimiento Social de Discapacidad Colombia. ¿Sí? Hombre, qué bien. Ujú, ¿Y ujú. cuánta comunidad tienen? Pues tenemos presencia en 22 departamentos. En el Valle, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá, en Bogotá. ¿Y cuántos miembros son? Somos casi unos 200 y pico de miembros. ¿200 qué? Y pico, casi. No tengo la cifra exacta, pero somos varios. Claro, Somos claro. hartos, sí. Ajá. Y además que tenemos diferentes organizaciones. ¿Y la mayoría que ciegos? No. Ese es otro punto de Mossovic, digamos, interesante. Y es que tradicionalmente la población con discapacidad, por condiciones sociales, culturales, etcétera, ha estado atomizada y separada en guetos. Entonces los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, los de Sí. silla de ruedas con silla de ruedas, etcétera. Y no Nosotros- debería ser así. No debería ser así. No debería ser Nosotros así. apuntamos a que todos, Los guetos son malos. es totalmente. Los guetos son malos. Apuntamos a que todos converjamos en un solo punto. ¿Cuál? La condición es una sola. Ya. La población con discapacidad es una sola. Ujú. Qué interesante, hombre. Vamos a hacer un tinto de café Águila Roja calidad. Saludos desde Ecuador a nuestro compañero Andrés Felipe, coordinador colegiado de Mossovic. Sí, sí, ¿Quién sí. será? Debe ser alguna de las del movimiento. Bueno, ese es otro punto. También tenemos presencia en diferentes María del partes Carmen, mundo. felicitaciones, hermosa experiencia de vida y un ejemplo de tenacidad. Ujú. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Gracias por estar con nosotros en estos Sí, muchas gracias. contenidos diferentes. Estos contenidos no son normales. No son malos. No son normales en los medios, ¿no? No. No, La discapacidad es la vanguardia de la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo, eh? La discapacidad es la vanguardia de la diferencia. Ajá. Porque en la población con discapacidad hay ciegos, sordos, Sí, personas con discapacidad sí. cognitiva, Ajá. psicosociales, Ajá. discapacidad mental, que es lo que nosotros tradicionalmente o negativamente llamamos locos. Se Ujú. llama persona con discapacidad psicosocial, ¿sí? Ujú. Discapacidad física. Entonces hay muchas formas de percibir la experiencia de la vida. Ajá. ¿Sí? Entonces somos la vanguardia de la diferencia. La vanguardia de la diferencia. Así Qué, es. qué connotación y qué positivo. Ujú. Sí, claro. Sí, esa frase. Somos la vanguardia de la diferencia. Andrés Felipe, lo siguiente. Bueno, el gobierno colombiano a estas alturas quiere hacer un censo. Sí. Yo estoy desubicado ahí si el censo por ley se debe hacer cada tanto tiempo. Cada 10 mirar. años. Cada 10. Y tiene una deuda Demogra- ahí. ¿Cómo, señor? Tiene una deuda el gobierno. ¿Cuál deuda? Y es que el último censo fue en el 2005. Se debió hacer nos en el pasamos, 2015. claro, nos pasamos de los 10 años. Ujú. Ajá, bueno, bien. Ujú. ¿Están incluidos ustedes o no en este censo? Bueno, en este momento estamos incluidos con un pie adentro y con un pie afuera. No, pero no están incluidos. Pues digamos que medio, como sucede tradicionalmente con la discapacidad en Colombia, hay que decirlo así sin miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues si quieres que te cuente. Sí. Listo. Tenemos para terminar este bloque aquí porque tenemos que un minuto. Listo, ok. Dale. Básicamente, el año pasado el DANE comunicó al Ministerio de Salud que la población con discapacidad no iba a estar incluida dentro del censo por argumentaciones de presupuesto. No había plata. Qué horror. ¿Sí? ¿Cómo calificas eso así de frente? Para mí es una invisibilización. ¿Una qué? Invisibilización. Invisible. es así. Sí, una Sí, negación señor. de la población. Ajá, Una negación de la población. Para mí sí, es eso, básicamente. sí. Ajá. Ajá. Bueno, Eh, y lo lograron. Sí, claro, a través de los contactos, del movimiento, de la movilización física y virtual, que somos muy fuertes en ello, logramos que el presidente se manifestara y pues estamos incluidos. Juan Manuel. Juan Manuel Santos, sí. Ya. Entonces, pues estamos incluidos dentro del censo virtual y
ahí digo que está la utopía afuera porque no está totalmente seguro que sea incluido en el censo físico. ¿Sí? Entonces... ¿Tú ya entraste a la página? Sí. ¿Y ya te censaste? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, claro, hay que ¿Y hacer cuál fue la experiencia? fue positiva, fue positiva. ¿Cuánto te demoraste en el interrogatorio? Pues, digamos, como yo manejo la computadora a través de un lector de pantalla, me demoro más, como una hora haciendo Ajá, te demoras un poco más. Ajá, un poco más, ajá. Lo haces, tienes que tener, ¿qué sistema ahí? Un software que se llama, es un lector de pantalla. Lector Entonces, de pantalla. Sí, lo que hace es leer todo lo que aparece en la pantalla y poder... ¿Estás habituado? Sí, claro. Muy bien. Andrés Felipe Gordillo, nuestro invitado hoy, a propósito, bueno, ya es una noticia. Sí hay censo para las personas con una discapacidad. Por favor, corregime si digo mal. Listo. Persona con discapacidad está bien. Bueno, muchas gracias. Ya regresamos. Ay, Aristizábal, corazón social. Elecciones 2018 en Colombia. Colombia es un país de mares, desiertos y guaduales, manejado por políticos artríticos mentales que por décadas han hecho lo mismo, vivir del clientelismo, ganándose el poder, repartiendo cachuchas y tamales. Ya es hora de que los colombianos decidamos qué país queremos. Hace 500 años no lo podemos hacer. No cambie ese voto por un tamal o por una cachucha. Escucha, decidamos qué país queremos. Bien. La importancia entonces de que sean censados ustedes, ¿cuál es? Bueno, la importancia son varias. Pero claro que, perdona, Andrés Felipe, partamos de que eso debe ser así, eso es, si lo vamos a censar, nos tendremos que censar todos. Todos, solamente. Sí, claro. Todos contamos. Claro. Todos contamos. Sí. Precisamente ese es el detalle, y es que, digamos, la primera importancia es que, según Naciones Unidas, Sí. la población con discapacidad en Colombia está entre el 15 y el 20%. O sea, es un gran número, ¿sí? Eso es un punto. El otro punto es que... ¿Serían 10 millones? Más o menos. ¿Sí es 20? Sí, más o menos entre 10, 11... No, puede ser. Según el censo del 2005 éramos 6 millones, ¿sí? Así, claro. Según el censo Una 2005. década, sí, esa Claro. sería la proporción más o menos. Sí. Obviamente, sí. Ajá. Entonces, bueno, la otra importancia es que se requieren de variables diferenciales, tiene conocimiento de ello respecto a la población en general, para poder hacer, digamos, unas buenas políticas nacionales, departamentales y locales, ¿sí? El otro argumento de la importancia, o la otra importancia del censo, es que con información estadística, tenemos una certeza para poder enfocar los recursos de manera más positiva y poder cumplir con ciertos tratados que Colombia ha ratificado, ¿sí? De disminuir la brecha de discriminación, ¿sí? Y de poder incluir a la población dentro de escenarios políticos, participativos, culturales, ¿sí? Esa es la importancia también. ¿En qué medida se cumple eso en Colombia? Bueno, Colombia ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 2000, vamos, se incluye dentro de esa posibilidad en el 2009 y la ratifica en el 11 de abril del 2011. Nunca ¿sí? es tarde. Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde, bueno, Sí. siquiera. Entonces, y eso se empieza a reglamentar a través de la ley 1618. ¿Sí? Allí Colombia tiene obviamente unos compromisos, los cuales, dentro de otros, es que la discriminación disminuya, ¿sí? Y se incluya a la población dentro de todos los escenarios. Colombia tiene que cumplir con eso, ¿sí? Ahí falta algo que se llama el protocolo facultativo. El protocolo facultativo es, digamos, un instrumento que, digamos, es como cerrar la puerta ya de todo ese asunto y le permite a cada persona de esta nación poder demandar al Estado colombiano en caso de que él incumpla. Pero el colombiano lo ha ratificado por cuestiones... ¿Vía tutela o qué? Vía tutela, sí, así es. Vía tutela. Vía tutela. Ajá. O sea, en este momento nosotros no podemos demandar a Colombia internacionalmente, ¿sí? A pesar de que tengamos la Comisión Internacional de los Derechos. Pero bueno, es un avance, sí, es un avance.
Básicamente eso es como la importancia, ¿sí? El tema del manejo correcto de los recursos, enfocarlos bien y que se puedan hacer políticas regionales y nacionales de la forma más... ¿Cuál es la mayor barrera de esta sociedad? La que pone esta sociedad por capricho, por negligencia, por desconocimiento, por discriminación a ustedes. La cultural. Sí, me refiero en la cultural me refiero a los modos de ver, de sentir, de percibir de la gente en general, las percepciones que se tienen de la discapacidad. Yo creo que esa es la barrera más grande porque hace que nos diferenciemos unos entre otros. ¿Sí? Cuando yo no tengo ninguna discapacidad y veo a una persona con discapacidad, inconscientemente, y esto no es algo que yo me invento, sino que es algo que ya se ha estudiado por la psicología y la sociología, la mente piensa, este ser no es totalmente humano, ¿sí? No es igual a mí. Qué horror. ¿Sí? Entonces se genera una distancia dependiendo, digamos, de la educación cultural del individuo. Que implícitamente es una discriminación. Totalmente, es una exclusión. ¿Sí? Una Entonces te exclusión. pueden ver como el mendigo, ¿sí? La gente te da plata en la calle sin necesidad, te pueden ver como el pobrecito, te pueden ver como el necesitado, te pueden ver como el débil, bueno, una cantidad de imaginarios que subsisten y que son los que generan la discriminación más fuerte, ¿sí? Porque en la parte física eso se puede transformar, ¿sí? En la parte comunicativa también son cosas técnicas, se pueden modificar, pero lo más profundo es la cuestión cultural, los imaginarios de la población en general. Ya. Nuestro invitado, Andrés Felipe Gordillo, nuestro invitado hoy, invidente, y unas razones, comenzamos en el mundo de la filosofía y hemos seguido con la cuestión del censo en el país que hoy está operando. Es decir, usted puede entrar a la página del DANE, y ahí encuentra el cuestionario, digamos, para que usted lo resuelva. Ha habido que unos comentarios sobre que puede estar hackeado, que, en fin, que uno pueda tener problemas. Un instante, ya regresamos a la sala de Jairo. Aquí, precisamente, con Andrés Felipe Gordillo. Andrés Felipe, no tuviste problema en el sentido de que pronto pudiera tu cuenta de correos y todo estar hackeada porque entraste a la página del DANE, ¿no? No, precisamente el DANE sacó 2 comunicados, ¿sí? Bueno. Un primer comunicado, pues, pronunciándose sobre el tema de que la página era totalmente segura, ¿sí? Y ya luego un segundo comunicado ratificado por Microsoft, que es una de las plataformas que le presta. ¿Tú tienes eso? Sí, claro. Fuiste hasta Microsoft. No, el comunicado se rotó por todas las... Eso fue público. ¿sí? Ya. Entonces es totalmente seguro. Yo creo que esas campañas digamos, que fue básicamente a través del WhatsApp, son una forma de ciertas fuerzas colombianas de desestabilizar el país, generar terror y un estado de miedo y de estar pendiente y que no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Porque eso genera pues, posibilidad de más votos. Ajá. Sí. Otro tema que nos ha traído es la famosa Teletón. Ustedes están contra la Teletón. Sí, básicamente digámoslo así. Bueno, hay que detallar 3 puntos. ¿sí? Es que nosotros no estamos en contra de la Teletón per se, ¿sí? En sí. Nosotros estamos en contra del show que utiliza la Teletón para recaudar los recursos. Porque la Teletón, digamos, son 3 cosas al tiempo. Una es que es IPS, es decir, es una entidad de salud que presta servicios específicos a las EPS. Por tanto, está dentro del circuito del Sistema Nacional de Salud de Colombia, ¿sí? Es decir, directamente o indirectamente hay un negocio hay ahí. Un negocio allí, ¿sí? Ahí no tenemos ningún inconveniente, no hay problema porque este país es un país democrático, supuestamente, y se rige bajo el sistema capitalista, entonces pues eso es permitido. También la Teletón es una transnacional, tiene presencia en 12 países del mundo, a través de algo que se llama la Oritel, la Organización Mundial de Teletones, ¿sí? Ahí tampoco tenemos ningún inconveniente, pueden funcionar. Nuestra objeción es al show de 27 horas a través de Caracol y RCN, ¿sí? Con diferentes artistas, donde se presenta personas con discapacidad física a través de un trasfondo musical tétrico, ¿sí? De lágrima, como digo yo, lágrima, moco y pañuelo, ¿sí? Para que la población televidente se meta la mano a través de su corazón, se meta la mano al bolsillo y done su platica. Sensiblería. ¿sí? Sensibilidad. Entonces eso perpetúa un imaginario que precisamente Colombia debe
eliminar, y es que la población es una población digna o una población sujeta a mendicidad, ¿sí? De caridad. Eso es una recomendación que el Consejo, bueno, una de las observaciones que hace la ONU en una de sus sesiones, la sesión 281 y 282, Ajá. hace una observación a Colombia en 2016 de que debe acabar con ese tipo de shows, ¿sí? Pero bueno, Andrés estamos. Felipe, perdóname. Saludo a Andrés Felipe, tu amigo y compañero en la sala, Borges. Eres un grande, mi compa. Un abrazo fraterno. ¿Sabes quién es? Sí, debe ser Adrián, me imagino. Bueno. ¿No? Adrián, sí. Bueno, pero buena persona. Arriba la comunicación multisensorial, dice Mosodit. Ángel Bejarano Lombana, en la sala también de Jairo. ¿Será que las páginas del DANE son accesibles? Otra situación, ver la canción en contra de los políticos es disidente para las personas con discapacidad. Felicito a nuestro compañero Felipe, nos hace ver más. Un momentico, yo veo más, que fue lo que nos hace falta el protocolo que lo firmen. Exacto. Bueno. Lo que yo decía ahorita. Hamilton Ramírez Vargas, también en la sala. André Felipe, felicidades y qué agradable escucharte. En este momento eres la voz de muchas personas con discapacidad en la sala. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Qué bueno, qué Sí. bueno. Muy bien. Entonces, ustedes se han pronunciado ya nomás a la televisión. Sí, venimos haciendo un trabajo ya de más o menos 4 años. Opa. Y ha sido un activismo físico, hemos hecho marchas, hemos hecho canciones y hemos hecho activismo en las redes sociales y hemos logrado que la Teletón baje su tope de recaudo, ¿sí? Ellos han intentado negociar con nosotros, hablar, ¿sí? Pero nuestra postura es que hasta que no eliminen ese show, no entramos a negociar porque por todas ellos ahora Teletón tiene ahora una campaña que es la capacidad en la discapacidad, ¿sí? Y se está mostrando a la población desde, digamos, las acciones que hacen, gente que deportista, bueno, en fin, muchas ganancias, ¿cierto? Pero el show sigue estando allí, ¿sí? Ajá. Donde hay gente que, pobrecita, qué duro, la discapacidad. Una Y bueno, sensiblería, y una no, o cosa. sea, sinceramente la discapacidad, cuando uno, digamos, acotando precisamente a nuestro estado de Colombia en este momento, en este proceso de paz, cuando uno hace paz con su discapacidad, la discapacidad se convierte en una herramienta poderosa de crecimiento. Claro, ¿sí? claro. Entonces, es decir, se puede ser feliz. Claro. ¿sí? Se puede ser No lo feliz dudo, claro. y se puede ser, bueno, todo lo que uno quiera hacer. ¿sí? Filósofo, muchas gracias, hombre, por haber venido. Mucho Está esta gusto. ventana abierta. Aquí nos Muchísimas gustan gracias. este tipo de contenidos porque somos incluyentes 100%. Aquí pueden venir todos los que quieran. Hay unas normas, una verdad, otra respeto y nos vamos. Claro. Y que sea conocimiento y nos vamos para adelante. Así es. Filósofo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jairo. Muy amable. Te agradezco Muchísimo infinitamente gusto, igualmente. haber venido. Gracias a ti. Perdona que te pregunte esto. Tranquilo. ¿Desde cuándo eres invidente? Hace 15 años. ¿Qué pasó? Tuve, digamos, por cuestiones de conflicto armado, pues me he metido en un intercambio de Tú eres disparos. víctima. Y sí, recibí un disparo en la cabeza y bueno, quedé ciego. Entró por mi sien derecha y pasó por detrás de los dos ojos, cortó la conexión entre el nervio óptico y el moño óptico, salió por la sien izquierda, pasó por 1 milímetro del cerebro, del hemisferio frontal y solamente me afectó los ojos. Y aquí estoy, vivo, presente y nunca ausente. Qué grande. Sí, sí, Dionisio. así Qué es. enseñanza, qué ejemplo. ¿En qué parte ve? Eso fue aquí en Cali, ¿Aquí en un en barrio, Cali? sí, un barrio de aquí de Cali. Decime una cosa y perdona por último, y nos estamos Tranquilo. pasando un poquito. ¿Tu pinta qué quiere expresar? ¿Qué quiere decir? Tu pinta? ¿Qué crees? Pues yo no sé, o sea, un día yo usaba cachucha, Sí. ¿sí? Y bueno, yo no sé, estados de ánimo, de que no, ya como que ya yo estoy como muy viejo para usar cachucha. Y, ¿Verdad? entonces, pero yo siempre quiero tener algo en mi cabeza, siempre me gusta tener algo en la cabeza. Entonces, no, pues cachucha con camisa así como que no quedó presentable. Entonces, no, pues una amiga me dijo, no, pues usar sombrero. Y lo está Sí. usando. Y lo estoy usando y yo creo que estoy imponiendo la moda. Sí, entonces, Gracias. Con mucho gusto. Comunidad, gracias. Mañana, Dios mediante,
permite estar aquí con plena salud y vigor y mucha energía para hacer estos contenidos diferentes que no están en otra parte, la verdad, y si están, pues nos encantan, ya seríamos dos. Muy bien, estar en las redes sociales, nos pueden acompañar like, compartir y notificación, y hashtag la sala de Jairo. El sentimiento del amor los despide, que es el mejor sentimiento para la sanación. Amén.